la democracia está en crisis, esa democracia de la que hablábamos. Vean, yo daba la clase de democracia yo siempre decía una materia utópica. Yo creo que ahorita hoy sería distópica cuando daba una materia que se llamaba democracia, libertad y seguridad, imagínense. A nivel de democracia estamos viendo que hay una grave crisis del modelo democrático del siglo XXI, porque ya irrumpieron los ciudadanos, nos gusta o no, ahí están con las redes sociales, los ciudadanos quieren participar más, y no ha crecido la democracia, seguimos hablando de lo mismo, de tres poderes, ya lo conocen, etcétera. Antes se hablaba de un cuarto poder, que era el de los medios de comunicación, y hoy nos damos cuenta que hay censura muy fuerte en los medios masivos de comunicación. Es decir, hoy la tecnología ha trastocado la esencia de la democracia a grado tal que yo estoy operando un concepto que se llama la democracia antidemocrática. Fíjense lo que son las cosas. Eso es un oxímoron, ¿no? Lo puedo demostrar. ¿Cómo puede haber democracia en un país como Estados Unidos, donde además ellos manejan ya un término que se llama anocracia, quiere decir que no hay democracia? Tienen su término los grandes politólogos. Cuando el 58% de la población en el tracking poll cotidiano, que yo lo sigo de Rasmussen, que a mi juicio es una de las mejores encuestadoras de Estados Unidos, tiene un rechazo del 58%. A ver, quiere decir que ese tipo de democracia ya no nos sirve. Tenemos que repensarla, y esa es tarea de todos. Tenemos que aportar ideas, cómo van a pertenecer, cómo va a irrumpir la ciudadanía en la configuración de una gobernabilidad. A mí me gusta más la palabra gobernabilidad que estar hablando de democracia, es decir, hacer viable a un país, porque vean, no es lo mismo la democracia, véanlo en Estados Unidos, están hablando a nivel de fraude electoral, no crean que nada más en México con el INE, en Estados Unidos se habla de un fraude electoral. Bueno, aquí era la función del INE, ¿no? Con sus famosos algoritmos, etcétera. Entonces, sí hay que repensarla. Le voy a dedicar un poquito más de tiempo porque la pregunta es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que funcione la gobernabilidad de un país? Obviamente no es lo mismo Estados Unidos que México, somos muy diferentes en muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, he propuesto que los 40 millones de mexicanos que tienen ahí, pues ya empiecen a tener senadores y diputados en México. ¿Para qué queremos 500 diputados en México? Muchos de ellos plurinominales. Estados Unidos tiene 230, creo, sino algo así, que alguien me corrija. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos con 330 millones de habitantes, México con 140, escuchen bien, Estados Unidos con un Producto Interno Bruto 20 veces mayor al de México, ellos tengan 200 o menos de la mitad que México? Que alguien me lo explique. Es absurdo, es totalmente anómalo. Esas cosas son las que tenemos que participar los ciudadanos. Por eso mi idea es de que ya tengamos senadores y diputados de la transfrontera, de nuestros hermanos mexicanos ahí, pues nada más nos sirven para que les saquemos sus remesas. Deben ya de participar en la vida política de México. Ya hay una gran ósmosis entre los mexicanos de allá y los de acá. Si votasen, sería el principal, fíjense, si votasen los mexicanos debido a su ubicación estratégica en Estados Unidos, en los estados que tienen el mayor voto electoral, decidirían la elección en Estados Unidos, pero también la decidirían en México si es que les damos el voto. Tendrían más votantes que el mismo Estado de México. Es importante lo que les estoy diciendo. La democracia es dinámica. Yo la veo estática. Entonces ahí es donde participamos, pues los que nos dedicamos a pensar, a promover esa idea. Bueno, luego otra.
Alguien dijo por ahí lo de los partidos y tiene totalmente la razón. Están totalmente rebasados los partidos. Ya no sirven los partidos. Sirvieron, hoy veo partidos que están totalmente paralizados. Vean ustedes el modelo peruano. Pedro Castillo, indígena, de primera, le llaman de izquierda, ok, lo que quieras. En un país ya ingobernable. Y no estoy alentando a que se dé un golpe de Estado, pero naturalmente ese es el camino. ¿Por qué razón? Oigan, ya llevan 4 presidentes defenestrados, 1 suicidado. No estoy dando ideas para los expresidentes de México tampoco. Pero ahí tienen Pedro Castillo, y hasta su partido lo abandonó. Y hoy, realmente a mí ya me preocupa esto también de los partidos. Por eso yo les dije, yo soy más obradorista que morenista, y eso que soy cofundador de Morena, y dicho por el mismo Andrés Manuel, y lo digo en su tierra. Cuando acabó el evento en el auditorio, que ahí estaban Dante, Monreal, muchos hoy de los matraqueros de la 4T, nunca los vi ahí, todos los jacobinos trasnochados, ya saben, toda esa fauna, yo nunca los vi en el auditorio. Bueno, no los vi al menos como invitados. Es más, de los 100 que invitó Andrés, nada más fueron 40. 40 éramos los que todavía creíamos que el proyecto podía avanzar. Entonces también lo de los partidos hay que pensarlo. ¿Por qué razón? Yo soy más de la idea de que se manejen tópicos, agendas. Yo ya no quiero votar por un partido en paquete, nada más porque sé el partido X, conste, vean qué decente soy, X, Y o Z, ya no. ¿Por qué voy a votar yo en totalidad por algo cuando hay un tópico adentro que no me gusta? Pues yo creo que hay que empezar a reflexionar, son cosas que toman mucho tiempo, a reflexionar en cómo votar. Ya esto de los partidos, pues vean, Alito, vean, es vecino de ustedes, es una crápula. ¿Cómo alguien así puede gobernar un partido que viene de la 3T? Pues es la decadencia. Que han ido los estadistas de primera, de ahí sale Lázaro Cárdenas, ahí se da la Revolución Mexicana, esa es la 3T, si no me equivoco. Ya cuando ves un Alito de presidente que fundó Plutarco Elías Calles, ya es preocupante. Entonces, todo eso hay que pensarlo, hay que decirlo, eso sí hay que reflexionar, hay que buscar ideas. Pero hoy seguimos en el mayoriteo, en acuerdos tras bambalinas, bueno, todo eso. Y los países entran en crisis. Vean, ahora Francia. Los dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda, son anti-OTAN y anti-europea, y anti-europeos. Jean-Luc Mélenchon, extrema izquierda, y Marine Le Pen, extrema derecha. No tiene gobernabilidad Macron, que además es neoliberal, viene del grupo globalista de la banca Rothschild, fue su empleado, que es un modelo que ya está muerto. ¿Y quién lo dice? Larry Fink, en la carta a sus cuentavientes, o stakeholders, o shareholders, como le quieran poner, donde dice, se acabó la globalización. Yo lo dije desde el 2007, y vengo de un país de emplumados, yo formo parte de los emplumados. Desde aquí también sabemos pensar, y nos adelantamos años. Me adelanté en 2007, saquen su cuenta. Hoy nos ven y dicen que ya se acabó la globalización. Ya estaba muerta la globalización, con datos duros, estudios proyectivos, prospectiva, tendencias, como ahora ya sabemos a dónde va el mundo. Muy fácil verlo. La única manera de acabar con China es arrojándole las 2.500 bombas nucleares de Estados Unidos. Que van a quedar cucarachas, ya lo saben, y seguro un chino vivo, eso sí se los garantizo. Digo, dicho para exagerar la metáfora, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esos temas. Se me hace que es el tema. La globalización está muerta, no hay que perder el tiempo.
Una cosa es el modelo financierista de la globalización neoliberal que ya feneció. Lo dice Larry Fink, es el banco que se llama Under Management, bajo manejo de inversiones, más grande del mundo. Manejan 10 millones de dólares, 10 trillion en inglés. Billones, le digo, yo siempre me pierdo, además nunca los vamos a tener, ¿para qué los ando contabilizando así? Entonces, millones de millones, 10 a la 12ª potencia, que ya se cayó 20%, 20% es el doble del PIB de México. Ya no sirve ese modelo. Entonces yo veo que el señor Jiménez confunde la microeconomía con la macroeconomía. Son dos cosas totalmente diferentes. Y queda anclado en conceptos ya caducos de capitalismo. Pues hay muchos capitalismos. Quienes hemos estudiado el modelo capitalista, hay muchos capitalismos. El más reciente, hay un libro, todavía no han hecho un nuevo libro al respecto, se manejaba el capitalismo renano del Rin, más el alemán, el capitalismo japonés y el capitalismo anglosajón, son totalmente diferentes. Ahora, problemas de México, querrámoslo o no, la 4T del presidente López Obrador es aunque habla Adán de un cambio de régimen, en realidad desde el punto de vista financiero y económico, nada más les empiezo con lo siguiente: no tenemos banca nacional. Con banca del Bajío no llegamos ni a la esquina. Necesitamos una banca nacional urgente. Ahí tenemos Banobras. Bueno, yo no he visto algo así que haya hecho Banobras. Ahí estuvo Calderón, ya con eso les digo todo. Entonces, en resumen, hay que tener mucho cuidado con esos juegos bizantinos de palabras, donde se buscan contradicciones y paradojas. Hay que ver primero lo macro, lo grande, y luego van a ver que empieza a bajar a nivel micro. México tiene 2 candados, nos guste o no, y llegue el santo que fuere de Tabasco a la presidencia. No hay salida por el momento. Hay que ser cuidadosos, prudentes, porque tampoco vamos a poner en riesgo a 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nosotros nos gusta, ¿no? Y fíjense que yo soy muy crítico de Estados Unidos. De los 6 principales ingresos de México, 5 son dependientes de Estados Unidos. El único que no es dependiente de los 6 principales, pongan a ver todos ustedes, vean los 6. Ya saben, el primero, para que no se me pierdan, no son las remesas, es el síndrome El Chapo, pero depende de Estados Unidos. Ahí es donde dan los billetes de $10. Ya saben por qué se usan de $10, ¿no? Entonces, dependemos de ellos. Así se dio el modelo. Paulatinamente, es decir, el neoliberalismo en México empieza, a mi juicio, es de Miguel de la Madrid. Saquen sus cuentas, ¿cuántos presidentes? Ahora dijeras, bueno, funcionó. Si funciona, yo sería neoliberal. Por ejemplo, le voy a contestar lo de la pobreza. Obviamente que hay más pobres porque hubo COVID. Eso es elemental. En el mundo entero pegó el COVID y afectó. Y les voy a decir una cosa, para mí es un fenómeno, Andrés Manuel, porque otro presidente ya se hubiera caído. No tendría 70% de aceptación. ¿Por qué razón? Oigan, le pega el COVID, pega la cuestión de infraestructura, sobre todo la cuestión económica, bajó, pues obviamente afecta el desempleo, pero ¿a poco no me van a salir con que el virus, el COVID-19, lo sacó un laboratorio en Macuspana? La oposición es capaz de decir eso y más, Ya, resulta que el COVID-19 salió en Macuspana o en Tepetitán, ¿no? Ya, para ser más exacto. Eso está bien, se divierte 1 o 2 minutos, pero eso no es serio.
Les va a pasar lo que el gobernador TikTok con esas... Por eso la oposición en México es una porquería, no sirve. Y además la AAA ya se dedicó a... ya el PRI ya prácticamente está enterrado. El PRD, bueno, ya está pidiendo exequias, aunque sea de Marx, de quien sea, o del Papa, ya hay que sepultarlo. Y el PAN, pues poco a poco se está desmoronando. Ese es el arte de gobernar que tiene la AAA, cuidado, no hay que subestimarlos. Son artistas, orfebres de la política interna. Entonces, obviamente hay mayor número de pobres. Claro, si te vas así encima, bueno, ¿es con COVID o sin COVID? En Estados Unidos, vean cómo está, que es el ejemplo de los neoliberales de acá. A ver, ¿cómo está Estados Unidos? Vean el número de pobres que tienen después del... No han sabido manejar el COVID. Tiene 1 millón de muertos, más de 1 millón de muertos. Estados Unidos, vean, yo soy de formación, yo siempre digo que cuando uno estudia algo, se deforma. Luego hay que reformarse. Pues para mí la medicina anglosajona fue mi estrella polar, y ahora veo que sucumbió al modelo neoliberal, las farmacias se han apoderado de las mentes, los médicos, ¿dónde quedó el juramento de Hipócrates? El médico por esencia es humanista, ahora ya se volvió agente bursátil. Bueno, pero eso es transitorio, tampoco hay que creer que eso duró, ya por algo se acabó. ¿Cómo puede ser que el 1% de la población de Estados Unidos tenga más del 50% de la riqueza? Hasta hubo un movimiento, el 99%, totalmente abandonado. El libro de moda hoy de Francia, Thomas Piketty, que le deben su premio Nobel de Economía, que es probable que yo lo invite a México el año entrante. Su libro es sobre la desigualdad. El mundo de Occidente está en crisis por esa gran desigualdad, que ustedes no la ven en China, no la ven. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a manejar datos muy binarios y primarios y los quiere extrapolar. Hay que saber discutir esos niveles. Obviamente que aumentó la pobreza, ¿quién lo está ocultando? Pero es por el efecto COVID. Y no ha habido una revolución, pues gracias a estos ayuda. Yo no soy muy partidario de muchas cosas, se los digo, yo soy una gente crítica también. Bueno, también se hace camino al andar, ¿no? Y concluyo con esto, de que, vean, el tema se me hace barato, muy barato, tomar qué es lo que ha hecho la prensa en general en México. Yo vengo también de medios, estoy en los medios, escribo, y no le tengo miedo yo a lo que digan. Yo nunca me meto en eso de balazos, abrazos. El presidente habrá sabido por qué lo dijo. Y que la gran inseguridad, a ver, si uno quiere ser objetivo, ya no pido honesto, porque yo no sé con quién estoy hablando, pero objetivo, a ver, ¿quién le provee las armas a los cárteles de la droga en México? ¿De dónde viene? ¿Qué es Rápido y Furioso? ¿Saben ustedes que se le entregaron 6 misiles a los cárteles? Ya se usó uno, tumbaron a un secretario de Gobernación con Calderón. Digo, si vamos a tocar el tema ese, vamos, pero vamos a tocarlo integralmente. Eso si tiene un infarto del corazón y me pongo a hablar con el doctor Scholl con una infección de uña, es lo mismo, cuidado. ¿Quién vende las armas? El gran negocio de las armerías estadounidenses. ¿Cómo le llegan a los cárteles en México? Que alguien me lo platique. ¿Quién controla los cárteles en México? A ver, que alguien me lo diga del público. Y si no me lo dicen, yo se los digo. Así es, ya lo dijeron. ¿Qué hace un presidente en México? El que sea. A ver qué. Y viene la golpiza de los medios, que obviamente no les conviene la política que están viendo ahora. Pero tampoco tienen mucha salida. Hoy, por ejemplo, que me preguntaba Emanuel, dije, pero yo veo va a llegar muy fuerte Andrés Manuel en su junta con Biden.
Yo a Biden lo veo de caída, lo va a ver a 3 meses de que pierda las elecciones intermedias. Llega un Andrés Manuel con 4 triunfos de 6, y eso porque no quiso ganar las 6. Porque ahí sí hubiera venido el absolutismo macuspano, ¿no? Y ahí se le dio una gobernatura al PAN, Aguascalientes. Con todo mi respeto, vean, yo me llevo muy bien con los de Aguascalientes. Amigos, amigas, al mejor nivel. Doy conferencias, etcétera, etcétera. Y hasta me llevo con los panistas de ahí. Bueno, todos tenemos defectos, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿cuánto pesa en la vida nacional, sobre todo en votación, Aguascalientes? Nada, nada. El juego electoral está Edomex, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco. Este es el juego electoral del país y la suma de los demás. Pero Aguascalientes, con todo el respeto, menos con un partido que gana perdiendo. Durango, idem, ahí se le dio al PRI, pero un PRI diferente al de Alito. Ojo, cuidado, eso también hay que saberlo leer, porque se necesita gobernabilidad en el país. Vean ustedes cuántas veces he usado la palabra gobernabilidad, y es un arte. Me van a perdonar que no me vengan con cuentos, ahora sí que macuspanos, con que Morena perdió la elección de Domex la vez pasada. Yo no la compro. Pero si se hubiera dado el triunfo a Morena, con Delfina, nada más vean ustedes la proporción de lo que voy a usar, con Delfina, que es una buena mujer, pero hasta ahí, tampoco exageremos. Sí, ya me le hicieron la hija de Madame Curie, bueno, cuidado, relájense. Y naturalmente hay acuerdos de la política en México, dada la realidad del país. Si le hubieran dado la gubernatura a Delfina, Andrés no sería presidente. Es ahí donde entra el concepto primor, ¿sí se acuerdan, no? Cogobernar con el PRI. ¿Cuándo se ha metido Andrés con el del Mazo? ¿Cuándo lo han visto? O sea, lo deja gobernar. Lo llevó, fue del Mazo a echarle porras por el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no lo vieron? Y llegó otro priista, Fayad, fue a echarle porras. No llevaron a Adán. Fue mi paisano Mauricio Curi, que ni es de Querétaro, es de Jalapa, ¿no? Jalapa, creo. Bueno, si no es de Córdoba, de Orizaba o de Jalapa, ahí no se pierde uno. Bueno, y a echarle porras, eso se llama el arte de gobernar. No hay que ser tan lineales, maniqueos, tener la gobernabilidad. Esa parte yo creo que nos está faltando. Y otra cosa que a veces no se ve cuando yo hablo de la gobernabilidad, sobre todo para esas mentes maniqueas y lineales. Ustedes al inicio del sexenio de Andrés, yo le digo a Andrés, pues sí lo conozco desde hace 30 años. A veces hago mal porque ya es presidente y yo no soy un don nadie, entonces el presidente López Obrador. Acuérdense qué proyecto había. ¿Se acuerdan ustedes de este grupo de gobernadores del norte y del Bajío que se alebrestaron? ¿Se acuerdan o no? Ah, qué bueno que se acuerdan. ¿Quién desmontó eso? ¿Saben ustedes haber desmontado eso? Era un proyecto para dividir al país, que de facto está dividido. Ellos lo dividieron, abandonaron al sur, nos veían con desprecio. Entonces, esa parte, por ejemplo, nadie la quiere percibir. Imagínense ustedes si realmente hubieran ganado los partidos adscritos a esos grupos separatistas y balcanizadores, pues, olvídense de Dos Bocas, olvídense del crecimiento en Tabasco. Es decir, al final del día, un país tiene que tener armonía. Las partes que han sido maltratadas, como es el sur, por algo la mayor parte de los pobres de México están en el sur. Yo les apuesto que el presidente López Obrador es el primer flagelado por esa situación. Viajen a Nuevo León, vean cómo está Nuevo León, la pujanza. Viajen a Jalisco, yo me la paso viajando. La semana entrante voy a Zapopan. Vean Zapopan, es el nuevo Silicon Valley de México. Yo hasta les puse el Tequila Valley. Auge, ven construcción, ven
movimiento, bienes raíces en las nubes, que tampoco es muy sano. Vean el DF como estaba, o la Ciudad de México. Yo veo en un rumbo privilegiado y se ha desplomado 50%, etcétera. Nuevo León, véanlo. Ay, qué bueno, si nadie está en contra. Querétaro, que es panista, véanlo, no debe nada, ha manejado muy bien su deuda, han tenido relativamente buenos gobiernos, relativamente, como el siguiente que saque los trapos sucios, también los puedo sacar. Entonces, y el único país que medio, bueno, antes Campeche crecía mucho, ahorita últimamente ya no tanto. El que está creciendo es Tabasco, qué bueno, nos complace, pero no podemos decir lo mismo ni de Guerrero, ni de Oaxaca. Para México, cuando tenemos una frontera como Chiapas con Centroamérica, que yo conozco bien Centroamérica, conozco a los mandatarios, no hablo de teoría, que además sé la teoría, para nosotros es seguridad nacional. La verdadera frontera de Estados Unidos que ustedes no ven, no es el río Bravo, es Tapachula, para que entiendan bien. Incluso Videgaray quería montar ahí una base militar o no sé qué cosa iba a montar ahí en su esquema, ¿no? Obviamente le falló totalmente. Si ustedes se dan cuenta, la cuestión migratoria es muy delicada. En Estados Unidos se están peleando por ella demócratas y republicanos. ¿Por qué razón? Porque los demócratas, les doy la jugada, quieren que entren los migrantes porque así trastocarían en varios estados la mayoría republicana. Ojo, esa jugada, yo tengo un libro, no lo traje, que se llama El espejo negro de Estados Unidos, la migración latinoamericana. Y los republicanos es todo lo contrario. Ellos quieren su supremacismo blanco, el WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones, y por eso tienen su muro. Pero además ahí hay una gran hipocresía, yo eso lo he estudiado. Todos los presidentes de Estados Unidos desde Clinton, todos han construido un pedazo de muro, sean demócratas o republicanos. Esta parte no hay que perderla. Para México es de doble, a nosotros nos ha pegado durísimo. Y nadie dice y ni le echa loas al manejo que se ha hecho. Por lo menos no nos estalló, porque nos tiene agarrado entre el yunque y el martillo. El yunque que ahí nos reenvían a los que no quieren en Estados Unidos, nos los envían aquí, y se ha manejado relativamente bien. Siempre hay fallas, siempre hay que corregirlas. En el sur, pues vean los flujos masivos. Pero eso no es falla de México, eso es un país de tránsito. Y aquí se ha manejado relativamente bien, hay que reconocerlo. Sí, pues si no lo vemos, yo donde critico, Estados Unidos ha dado migajas. Lo único que ha entrado, fíjense, yo me fui tan lejos, la CEPAL de Chile pedía 40,000 millones de dólares para la cuestión centroamericana, de ayuda de Estados Unidos. Es el único país que tiene dinero. Bueno, entre comillas. Y yo, que pues quiero mucho a los centroamericanos, soy muy amigo del expresidente Zelaya de Honduras, de su esposa Xiomara Castro, conozco a los mandatarios. Y Honduras hoy pues padece una grave crisis migratoria, a grado tal que su primer ingreso es de los migrantes hondureños, reciben 10,000 millones de dólares al año. Y se van con cuidado, Muchos dicen que yo asesoro a Manuel Zelaya. Pues sí, igual él me asesora a mí, no es nada más unidireccional, yo diría es bidireccional. Dialogamos, hace mucho que lo conozco, lo defendí cuando le dieron su golpe de Estado, los mismos, Biden, Hillary Clinton y Obama. Por eso hay que ver las cosas de manera integral y no parcial. Entonces, sueltan 1,200 millones de dólares, que todavía no los veo, y entre ellos Nexpreso. Pues ¿por qué Nexpreso? Para que se lleven el café, que es de los mejores cafés del mundo, el de Honduras y Nicaragua. Entonces, a ese nivel tenemos también que ser sumamente cuidadosos cuando abordamos el problema de la migración. Y a Chiapas no viene ni siquiera en la lista de ayuda, cuando es el país per cápita de los más pobres comparados con Centroamérica, casi a nivel de Haití, y esos son vecinos de ustedes. ¿Y por dónde se están metiendo? Primero a Chiapas, también se meten a Campeche, poco,
a Tabasco han llegado algunos, etcétera. Pero realmente quien está recibiendo la carga es Chiapas. Y yo concluiría esa parte con la palabra que muchas veces se manejó hasta en un canto, creo, de una canción de Juan Manuel Serrat, que era para el resto de Latinoamérica. Yo diría incluyendo ahí a Tabasco, a Chiapas, incluso Campeche, no por Alito, vamos a dejar de que tenían los mejores políticos. Ustedes aquí han tenido políticos de primera, muy bravos, eso es cierto también. Oiga, tener a un Carlos Madrazo, pues vean, así se llevó su ídem, ¿no? Políticos de garra, Tomás Garrido Canaval, Pellicer como gran poeta. Han tenido políticos muy poderosos, muy versados en el arte de la política. Entonces yo diría la frase de Juan Manuel Serrat abordando el sur mexicano: el sur también existe. Bueno, muchas gracias.